Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial para aquellas personas que quieren grabar su pantalla como ahorita lo estoy haciendo yo. Lo voy a hacer con un programa totalmente gratuito que puedes conseguir tú en cualquier computadora. No necesariamente ocupa de una supercomputadora ni nada de eso, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente: vamos a irnos a nuestro navegador de preferencia, ya sea Google Chrome, Brave, Edge, el que tú tengas. Vamos a ir a Google o Google, no sé cómo le digas tú, y le vamos a poner OBS, ¿ok? Le damos OBS, le damos en buscar y vamos a entrar aquí donde dice obsproject.com. Sí, es este. Le damos aquí o le damos en descargar OBS. Y aquí vamos a descargar el programa según donde lo queramos instalar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita lo voy a hacer en una computadora, pero también está disponible el programa para Mac OS y para Linux. Le damos en nuestra plataforma, yo le doy en Windows. Aquí empezará a hacer la descarga, dice gracias por descargar, y ahorita ya se está descargando aquí arribita. El programa es muy ligero, bueno, no tan ligero, pero a comparación de otros programas, pues sí. Pesa 128 megabytes y pues la velocidad va a depender pues de tu internet, ¿no? Aquí, como ven, ya se está acabando de descargar, ya se acabó. Esperamos a que esto termine. Y vamos a ir a la carpeta de descarga. Bueno, aquí está, mira, aquí está. Le damos doble clic a este icono que nos tiene aquí. Y esperamos a que nos aparezca la ventanita si queremos instalar. Nos le damos que sí. Y nos va a aparecer un asistente como este. Este se llama asistente de instalación. Aquí nos dice bienvenido a OBS. Le damos en siguiente. Siguiente. Aquí pues donde lo quieres instalar. Si no le sabes pues nomás lo dejas así como viene. Le das en instalar. Y esperamos a que esto pues se instale, ¿no? El programa, como te digo, es bastante ligero, es bastante funcional, y de hecho este programa pues también está destinado para otras funciones. Funciones como lo es la transmisión de video. Si tú quieres hacer alguna transmisión en redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, no sé si Twitter permita transmisiones, pero YouTube, Twitch, las demás plataformas, aquí puedes hacer transmisiones en vivo. Pero aparte de lo que permite hacer transmisiones en vivo, también puedes hacer grabaciones de pantalla, grabaciones de ventanas. ¿A qué me refiero con grabaciones de ventanas? Por así decirlo, si tú estás jugando un juego en modo ventana y quieres que nada más se grabe ese juego, que no se vea tu escritorio, que no se vea absolutamente nada, lo puedes hacer absolutamente con este programa. El programa, te digo, es totalmente gratis. Aquí estamos y aquí, como ven, ya está. Le damos en instalar o lo quieres quitar, aquí da igual. Le damos en terminar. El archivo que acabamos de descargar ya lo podemos eliminar, ya no lo vamos a necesitar. Y aquí está el programa. Se está abriendo ahorita. La primera vez en que abras tú el programa puede que se tarde un poquito, ya que estará haciendo pues unos ajustes. Y pues esperemos, ¿no? Si le di en abrir, ahí está, ya abrió. Nos va a abrir una ventana como esta, que no sé si se ve, a ver, aguanten. Ok, bueno, ya vi que sí se guarda esto, así que vamos a estar. Te va a aparecer una ventanita como esta, en la cual vamos a tener esto vacío, ¿no? Déjenme elimino todos estos. Y ahí estamos. ¿Cómo vamos a configurar esto para la grabación? Bueno, primeramente cuando inicies el programa por primera vez, te va a aparecer algo como esto. Déjenme lo encuentro, es en asistente de configuración automática. Aquí te va a preguntar una cosita. ¿Quieres optimizar el programa para transmitir y para grabar? ¿Quieres optimizar el programa solamente para grabar? ¿O quieres usar el programa solamente como una cámara virtual? Aquí le puedes dar en donde dice optimizar solo para grabar. No voy a hacer transmisiones. Le das en siguiente. Te va a decir qué resolución quieres de tu pantalla. Si lo quieres en 1280, 1920. Aquí si lo quieres en HD, Full HD. Cuántos FPS, y ya todo aquí lo configuras como tú quieras, ¿no? Si lo quieres en HD, en Full HD, aquí pues será pues cosa tuya. Ya después de que hayas hecho esto, aquí nos va a aparecer vacío. De hecho aquí esto también viene vacío, así que déjenme elimino esto. Bueno, ahí está. Le damos aquí donde dice crear escena, ponemos el nombre que queramos. Yo aquí tengo una escena ya creada. Y aquí en fuentes es muy importante lo siguiente. Vamos a darle aquí donde dice más. Y en capturar pantalla, captura de pantalla. Le damos aquí, le ponemos el nombre que quieras, aquí no importa prácticamente nada. Le damos en donde dice aceptar. Aquí lo dejamos igual como viene, le damos en aceptar. Y como ven, se está viendo mi pantalla, ¿no? Estos puntitos que tenemos aquí son para ajustar el tamaño. Lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más chico, dependiendo pues de tú como lo quieras, ¿no? De hecho, si yo hago la ventana más chiquita, vemos que aquí
todo lo que vemos aquí es lo que se vería en la grabación, ¿no? Como ven, aquí se ve lo que estoy teniendo a mi lado derecho de mi escritorio. Si yo veo la ventana grande, vemos que se actualiza la grabación. Aquí se ve pues la preview, ¿no? La previsualización. Aquí donde dice mezclador de audio encontramos dos fuentes, fuente del audio de escritorio y la fuente del micrófono. ¿Qué se refieren con audio de escritorio? O si viene nada más una del micrófono, pues esta debe de estar encendida. Como ven, vienen con colores verdes, amarillos y rojos. Ese es el nivelador o el nivel de nuestra voz, ¿no? Mientras la barrita negra más se acerque a rojo, significa que estamos saturando demasiado el audio. Entonces le podemos bajar aquí el volumen y como ven ya puedo hablar más fuerte, pero no va a subir hasta el rojo. También nos podemos mutear. El audio del escritorio se refiere al audio que está produciendo la computadora. Si tú estás viendo un video y ese video contiene audio, ese audio es el que manejas aquí con audio de escritorio. Ahora, ¿cómo iniciamos una grabación? Es muy fácil. Entras al programa, ya tienes configurado tu captura de pantalla, tu nivel aquí en el micrófono. Le das aquí donde dice iniciar grabación. De esta manera la pantalla se estará grabando. Todo lo que estés haciendo en tu pantalla se va a grabar. Puedes minimizar el programa y todo esto que estoy haciendo ahorita se va a ver en la grabación. Y ya cuando termine le das aquí donde dice detener grabación y listo. El video se va a guardar en una carpeta destinada y ya pues prácticamente ya estaría todo terminado. Ahora, ¿cómo podemos grabar solamente un programa, ¿no? Le damos aquí donde dice más, captura de ventana. Aquí le ponemos el nombre que nosotros queramos, le damos en aceptar. Y aquí en donde dice ventana, escogemos la ventana del programa que queremos grabar. Déjenme ver si me agarra. Creo que no tengo ningún programa en ventana ahorita mismo. Pero bueno, le das aquí en ventana, seleccionas el programa, le das en aceptar y ya se estará, en lugar de estarse viendo todo lo que estás haciendo en tu computadora, simplemente se va a hacer lo que muestres en ese programa. Por así decirlo, si estás jugando, simplemente se va a mostrar tu juego, no se va a mostrar el escritorio, no se va a mostrar absolutamente nada y listo. Pero claro, para que se vea esto, pues debes de ocultar lo de la pantalla y encender lo de la ventana. Ahora, si ya no quieres grabar la ventana, apagas la ventana y ya prendes la pantalla y listo. Este es un programa bastante sencillo, lo puedes encontrar bastante fácil en internet. También es muy importante que te fijes de dónde lo descargas, ya que hay sitios maliciosos que pues pueden ponerle virus o estas cosas. La página oficial es obsproject.com/es o obsproject.com y ahí lo encuentras. Te digo, lo encuentras disponible para Windows, Mac OS, Linux y el programa viene bastante completo. Bueno, es patrocinado, no sé si sea, bueno, Premiere, ¿qué es Premiere? Vamos a ver qué es Premiere. Bueno, nivel Premiere, YouTube, Logitech, Twitch, Facebook, nivel diamante, Nvidia, Stream Elements y AMD Ryzen. Aquí como ven podemos ver las características, podemos configurar bastantes escenas, bastantes entradas y salidas de audio. Aquí el programa es bastante completo, te digo, está hecho para transmisiones en vivo, pero lo puedes hacer para grabar la pantalla. Es muy fácil de configurar, ya te enseñé cómo hacerlo. Y bueno, pues creo que hasta aquí podría quedar este video. Déjamelo saber acá en los comentarios qué te pareció. Suscríbete, comenta, nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.